Que ahora nos adentramos, Paula, en la elección de rector de la Universidad Nacional. Arranca una competencia en donde ya empiezan a verse los candidatos que además están haciendo recorridos por el país para dar a conocer cuáles son sus propuestas, pero hay algunos candidatos, Paula, que llegan a buscar la rectoría, pero cargando a cuestas con unas denuncias un tanto delicadas. Sí, Juan Pablo, pues eso es lo que están denunciando hoy varios estudiantes de la Universidad Nacional. Ellos dicen que son dos candidatos a la rectoría de la universidad y que tienen antecedentes de acoso sexual y de violencia intrafamiliar. Y lo que les parece más grave a los estudiantes, Juan Pablo, es que los estatutos de la Universidad Nacional no prohíbe que este tipo de candidatos se presente. Por eso quiero que rápidamente veamos un video que se presentó la semana pasada justamente en esos debates de campaña que están haciendo los candidatos a la rectoría en diferentes partes. Este video fue tomado en la Facultad de Medicina. Veamos. Hoy nuevamente la administración de la universidad nos da una bofetada a las mujeres y a las víctimas de violencia y decide que C3 siga siendo candidato y no lo vamos a permitir. Hace 3 años fue en pandemia, no podíamos hacer esto, no podíamos tomarnos el espacio, pues hoy lo vamos a hacer. Y no vamos a permitir que hable, sino que se vaya para tener un debate a la altura de lo que significa ser rector de la universidad. Hoy C3 está denunciado públicamente por acoso sexual y no vamos a permitir que el espacio continúe hasta que se vaya de la facultad. ¡Fuera! ¡Queremos que se vaya! ¿Ahí a quién mencionan, Paula? ¿A quién? Ahí mencionan a Moisés Cetré. ¿Quién es él? Él es uno de los candidatos. Juan Pablo es un profesor PhD en economía, que ya ha estado pues varias veces en la universidad, lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, como lo mencionan allí las estudiantes, él tuvo un proceso disciplinario en la universidad por acoso sexual. Sin embargo, después de un tiempo fue archivado. Entonces, esto es lo que está pasando, Juan Pablo, en todos los debates donde intentan los otros candidatos pues presentar sus propuestas a los estudiantes y van varios estudiantes y dicen, no, si C3 no se sale, nosotros no vamos a permitir que se dé el debate. Incluso estas dos denuncias de acoso sexual, que ya fueron archivadas, hay que decirlo, por la universidad, fueron presentadas por representantes del Comité de Asuntos de Género de la Universidad Nacional. Pues Juan Pablo, yo quiero que a esta hora saludemos a Mónica Godoy. Ella es egresada de la Universidad Nacional, antropóloga y maestra en estudios de género y defensora de derechos humanos de víctimas de violencia sexual y género, justamente de la Universidad Nacional. Así que, profesora Mónica, gracias por estar a esta hora en Sigue la W. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a toda la mesa de trabajo y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, profesora Mónica, esto estaba sucediendo prácticamente todos los días donde las estudiantes se están oponiendo. Incluso acá en Sigue la W ya habíamos concretado a 3 estudiantes que iban a hablar, sin embargo, les generó muchísimo miedo y se echaron para atrás. Cuéntenos ustedes cómo ven el panorama y, bueno, qué tan difícil es que la universidad le dé procedimiento a estos casos de acoso sexual y violencia intrafamiliar. Nacional ha perdido 3 acciones de tutela precisamente porque se ha demostrado que tiene muchas fallas a la hora de investigar y sancionar casos de violencia de género o de violencia sexual al interior de la Nacional. La última tutela que perdió, la perdió en la Corte Constitucional, que es la T061 del 2022, donde se comprobó que efectivamente la mayoría de quejas resultaban archivadas, no porque se hubiera hecho una investigación con una perspectiva de género basada en los derechos de las personas que denuncian, sino porque primaba el estatus y la defensa, digamos, corporativa del gremio de profesores en esta instancia disciplinar, o sea, que dejaban las quejas de la mayoría de estudiantes sin una investigación adecuada y terminaban siendo archivadas. Esto es lo que se comprueba en la Corte Constitucional y por eso falla en contra de la universidad y le pide que haga una reforma
disciplinaria y que armonice los estatutos de la universidad a los principios de protección de derechos humanos de las mujeres y de derechos humanos en general para que esta impunidad no siga pasando. Entonces, que las dos denuncias, las dos quejas contra el profesor Sertré estén archivadas, no significa que los hechos que presuntamente ocurrieron de acoso sexual no hayan sucedido. Además, los cuestionamientos hacia el profesor Sertré son muy viejos, incluso provienen de cuando él era profesor en la UIS hace más de 20 años y que presuntamente también tenía comportamientos sexuales indebidos hacia sus estudiantes. Entonces, ¿por qué las estudiantes tienen miedo? Porque al presentar una protesta que es legítima, que es un derecho constitucional, el profesor Sertré sale públicamente a intimidar a las representantes estudiantiles con abrirles procesos penales por injuria y calumnia y llevarlas ante las autoridades. Y esto es un ejercicio de retaliación y tiene un efecto de intimidación. Por eso las estudiantes no están aquí el día de hoy. Profesora Mónica, pero mire usted, hemos tenido conocimiento de un documento, de una carta que le hace llegar Moisés Sertré al Consejo Superior Universitario, en donde habla de que le están violando sus derechos como candidato, no le han dejado hacer su presentación y que todo esto se está motivando por las dos denuncias de presunto acoso sexual presentadas hace más de 3 años y que tras las investigaciones disciplinarias pues terminaron siendo archivadas, señalando él esta como unas acusaciones infundadas. ¿Hasta dónde hay elementos probatorios o relatos que de manera efectiva terminen señalando al señor Sertré como responsable de lo que los indican, y estas son unos testimonios, unas voces que han sido menospreciadas por la universidad? Mira, yo creo que es importante distinguir lo que es la verdad procesal de lo que es la verdad, ¿sí?, de las víctimas. Procesalmente, el profesor Sertré no tiene ningún proceso activo, y eso hay que decirlo. Tuvo unas quejas que fueron archivadas por los motivos que yo ya las señalé. O sea, hay un fallo de la Corte Constitucional contra la Universidad Nacional precisamente por dejar en la impunidad muchos casos de violencia sexual porque se investigaban sin perspectiva de género. Entonces, eso es una verdad procesal. No significa que ni las denuncias sean falsas, ni que los hechos en realidad no hubieran ocurrido, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de verdad. Y no basta simplemente con decir, a mí el aparato disciplinar me declaró no responsable de una falla disciplinar y con eso ya zanjo la discusión y el debate, porque también es un debate pedagógico, también es un debate político y sobre todo es un debate ético. Lo que están diciendo las estudiantes de la universidad es que no están dispuestas a aceptar un rector que tenga cuestionamientos tan graves como el posible o presunto ejercicio de violencias sexuales contra las estudiantes. Y recuerden ustedes que no son solamente estas dos quejas. El profesor ha venido siendo cuestionado durante más de 2 décadas por este tipo de comportamientos. Entonces, creo que de parte de los profesores, y eso tengo que decirlo, de una parte de los profesores, hay una negación absoluta a aceptar que efectivamente pudieron haber cometido actos que hubieran hecho sentir incómodas a las estudiantes y que pudieran ellos perfectamente disculparse, reconocer la falta, hacer un proceso de reparación del daño y seguir adelante, ¿sí? Pero es que ellos quieren es saltarse el proceso de reconocimiento de la verdad e intimidar a las estudiantes que hacen un ejercicio legítimo de protesta protegido constitucionalmente y acusarlas de violación al debido proceso. Eso ya lo resolvió la Corte Constitucional. Las denuncias públicas son un derecho y están amparados por la libertad de expresión. Si este profesor llega a ponerles a las estudiantes una judicialización como un acto de retaliación por su protesta, lo que está haciendo es acoso judicial e incurriría en una denuncia falsa. Pues, profesor.
Profesora, justamente las estudiantes con las que íbamos a salir pues tuvieron un poco de miedo y por eso hoy no están acá como usted lo menciona. Sin embargo, yo quiero retomar un artículo de opinión publicado por la revista Semana por la periodista Diana Giraldo, en donde ella confirma que en su momento, hace muchísimos años, también fue alumna del profesor Cetré y que él le puso una muy mala nota. Luego ella le habló y le dijo y le reclamó que por qué le había puesto esa mala nota, y lo que le dijo él es que hablaran, que conversaran, que de pronto él le podría mejorar esa nota, que se vieran en un café, a lo que por supuesto ella se molestó y prefirió que el profesor le pusiera la nota que él quisiera para no entrar en esa pequeña línea de ir a conversar con él. Pero a esta hora justamente nos responde el candidato a la rectoría de la Universidad Nacional, es el profesor Moisés Cetré. Muchas gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, profesor, ¿qué responde usted a todas estas denuncias que han aparecido? Juan Pablo, muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. ¿Me escuchan bien? Señor, lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien a mí? Mira, para mí es muy triste todo como lo argumentan, es lo que se le conoce como narrativas wokistas. Ya la universidad está cansada de ese tipo de narrativa, pero vamos al grano. Mire, Juan Pablo, nadie es culpable hasta que no es vencido en juicio. Esa es la legislación colombiana, sea que a la profesora Mónica le guste o no. Mire, Juan Pablo, vamos a los hechos. 2015, salí a cenar en diciembre con dos hermanas, una hermana feminista y una señorita no feminista, ¿sí? Los eventos del 2015 me salvaron porque la señorita no feminista dijo que las cosas no habían ocurrido como dijo la hermana. Entonces, yo no sé qué otra prueba la profesora Mónica busca. Fue la hermana quien desautorizó a la mayor. La hermana menor desautorizó a la mayor. O sea, la veeduría disciplinaria en esos casos, ¿qué hace? Pues archivar el proceso toda vez que una de las implicadas dice, ahí no pasó nada. Como efectivamente, señor Calvás, no pasó nada. El 2008, me envían una secretaria que nunca había visto, que yo no conocía. ¿Me escuchan? Yo la dejé hablar, por favor, Juan Pablo, deme la oportunidad de que yo comente lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, adelante, profesor, ya vamos con Mónica. Adelante, continúe. 2008, 2009, me mandan a mi apartamento de Chapinero una secretaria que yo nunca la había visto en mi vida para que supuestamente le sirva de fiador de 40 millones de pesos. No era mi amiga, no la conocía, se me pareció todo torcido, todo raro. Y yo le dije, por cierto, estaba reportado en Data Crédito, le dije que me daba mucha pena, pero que yo no le podía hacer ese favor. Fue cosa de 10 minutos. Al siguiente día, señor Calvás, las redes, los comentarios en la universidad, que yo había ido a la hemeroteca a acosarla. Por fortuna, en mi apartamento habían cámaras y para subir del primer piso al tercer piso ya tenía que firmar una hoja de registro. O si no, mi buen nombre hasta ahí hubiese llegado. Y termino con lo siguiente, para que la profesora Mónica se documente. En la universidad, en el caso de que dos estudiantes muy competitivos, muy buenos, queden empatados, la universidad dirime todos esos conflictos por una categoría que se llama PPM, o sea que el beneficio es para el más pobre. Una niña perdió esa convocatoria y también fue la gran tragedia. La universidad tiene por estatutos, y con esto termino, de que si usted no hace eso, o sea, le da el beneficio al más pobre, en el caso que haya empates, la universidad de oficio te investiga, ¿sí? Entonces, la veeduría disciplinaria no tenía nada que hacer en ese sentido porque las pruebas eran contundentes. Sí. Ahorita continuamos, los escucho. Sí, profesora Mónica, usted tenía algo que responder. El profesor dice, esto ya se archivó porque justamente una de las que estaban implicadas dijo que ahí no había pasado nada, pero sin embargo, normalmente en estos tipos de denuncias vemos que la víctima suele arrepentirse. ¿Qué tenía usted por decir al respecto, Mónica?
Mira, lo primero que yo quisiera llamar la atención es que fíjense cómo se expresa de manera tan irrespetuosa el profesor Moisés Sertré de las denuncias de víctimas de violencias de género y sexuales. Habla de un discurso wokista. Y quisiera señalar que ese es precisamente el descalificativo que ha utilizado un profesor de la Nacional, otro profesor de la Nacional que en este momento está siendo juzgado por acceso carnal violento, agravado por la confianza, que es el profesor Fabián Sanabria Sánchez. Entonces, se ha formado un grupo de profesores del interior de la Universidad Nacional, todos involucrados y cuestionados con casos de violencia sexual o violencia basada en género, que descalifican públicamente a cualquiera que se atreva a decir, no me sentí agredida por este profesor. Entonces, este profesor me llama a actualizarme y no tiene ni siquiera claro que ese tipo de discursos son revictimización. Y tampoco tiene claro que las denuncias públicas y el debate público es parte de un mecanismo complementario al derecho y así está reconocido constitucionalmente. Entonces, no se trata solamente de que la veeduría disciplinaria archivó esos 2 casos y la discusión queda hasta ahí. El debate público es un debate pedagógico y ético. Estas respuestas del profesor Moisés Sertre dejan clarísimo su nivel de agresividad y su incapacidad de reconocer que pudo haber cometido alguna conducta. Sí, no solo profesora Mónica. Sí, profesora Mónica, justamente con esa respuesta que usted nos da, yo quiero volver con el candidato Sertré. Profesor Moisés, usted dice que en ese momento para usted esto simplemente era un proceso de injuria y calumnia en su contra. ¿Usted puso la debida denuncia ante los entes de control en contra de estas estudiantes? Porque además usted quedó como un acosador sexual frente a la universidad. Pues me imagino que es gravísimo. ¿Usted puso esa debida denuncia? Mire, señora periodista, es triste ver que gente que tiene configurado todo un discurso trata de desviar la atención de lo central. En radio los tiempos son muy breves, por eso le voy a decir, ¿qué quería que la hermana menor dijera? La verdad, y esa señorita dijo la verdad, o si no yo no estuviera en la universidad. Mire, la veeduría disciplinaria de la Universidad Nacional corrió hace unos años un profesor de física. En ese momento, estas personas no se pronunciaron. La veeduría hizo su rigor. ¿Por qué no las he denunciado hasta ahora? Hasta ahora, porque estoy metido en la campaña. Estoy de lleno en la campaña. Y segundo, señora periodista o señorita periodista, los académicos de corazón, y Juan Pablo, escúcheme bien, vemos a estas personas como nuestros hijos. No voy a andar subiendo y bajando fiscalía por unas acusaciones que ya la universidad resolvió, pero si es necesario las llevo a la fiscalía, ¿de acuerdo? O sea que no me da profesor miedo. Sertré. Y termino con... Sí, profesor Sertré, usted dice ser académico de corazón. ¿Usted reconoce en el movimiento feminista algo importante que debe ser respetado? Porque por lo que he escuchado en sus expresiones, pareciera que eso dista mucho de su perspectiva humana y sobre todo de su perspectiva académica. Y uno esperaría de un rector de una universidad pública respeto hacia todas las perspectivas del mundo, incluyendo aquellas con las que uno no está de acuerdo. Juan Pablo, mire, qué buena acotación hace usted. En el curso de indicadores humanos para estudiar las ciudades, indicadores humanos y sociales para estudiar las ciudades, yo vengo dictando economía feminista hace 15 años. Si usted quiere, envíele un derecho de petición a la veeduría disciplinaria. Han sido más o menos unas 15 o 20 estudiantes que me han defendido. Esto no es de ahora, Juan Pablo. 15 estudiantes que han sido mis monitoras me han defendido. Ajá. Por eso estoy hablando con usted. Yo reconozco en el feminismo un gran esfuerzo. Pues hace un instante usted estaba calificando a las denunciantes como wokistas. Y yo no sé si usted sabe dentro del espectro académico y sobre todo dentro del aspecto intelectual, el concepto woke, ¿dónde está ubicado? Mire, ¿y quiénes son los que lo manejan, profesor? No, desde luego, pero eso no viene de Colombia, Juan Pablo. ¿Quiénes, profesor? ¿Quiénes son los que utilizan ese concepto? ¿Quiénes? Juan Pablo, eso no viene de Profesor, ¿quiénes utilizan ese concepto? Profesor, ¿quiénes utilizan ese concepto?
Si usted me deja hablar, entonces le contesto. ¿Sí? Si usted me deja hablar, le contesto. Eso es una corriente que apareció en Estados Unidos, ¿sí? Con todo el tema del Me Too y todos estos otros debates, y se ha trasladado a Colombia, pero no hacen el filtro, Juan Pablo. Juan Pablo, en la Universidad No me ha Nacional respondido, sí no me ha respondido, profesor. Le vuelvo y le ¿De qué me pregunto, está hablando? ¿quiénes utilizan el concepto woke? Usted me está examinando de qué. Yo soy economista. Le estoy diciendo. Usted utiliza el lo que se concepto, viene dígame, trabajando. profesor, usted es profesor. Un profesor debe utilizar Soy conceptos profesor con base de en economía argumentos y de matemáticas, conocimiento. muy buen profesor. ¿Quiénes utilizan el concepto woke, señor profesor? Le estoy diciendo que eso apareció como una corriente en Estados Unidos. ¿Utilizan? Sí, lo que, ¿Quiénes? pues de un poco de personas, de señoras o señoritas, Ajá. que estaban, hasta donde sé, estaban intentando responder y resolver sus derechos. ¿De acuerdo? Juan Pablo, yo estoy en un Usted me está diciendo que son, usted me está diciendo que son las mujeres que han denunciado casos de acoso sexual quienes inventan el concepto woke, o quiénes son los que utilizan el concepto y señalan como wokeistas a algunas mujeres que ejercen ciertos liderazgos. ¿Quiénes utilizan el concepto? ¿Quiénes se inventan el concepto, profesor? Usted es el académico, no yo. Si usted ya tomó partido en esta discusión, Juan Pablo, entonces no tenemos nada que decir. Le estoy haciendo una pregunta, profesor, le estoy haciendo una pregunta. Usted es el que quiere ser rector de la Universidad Nacional. Usted debería ser un académico a carta cabal. ¿Quién utiliza el concepto de woke para defenderse? Mire, las reivindicaciones de las mujeres no las va a poner Juan Pablo Calvar. No, Juan Pablo, le estoy haciendo una pregunta, profesor. ¿Por qué no me responde la pregunta, profesor? ¿Quiénes utilizan el concepto de woke para defenderse? Juan Pablo, no me deja hablar, y la bulla del aeropuerto peor. Entonces, usted haga las preguntas que quiera y yo le contesto con gusto, ¿de acuerdo? Pero tiene que dejarme hablar. Lo que yo sé, le digo, soy matemático y economista. Lo que yo sé es que un grupo de señoras con todo su derecho, por reivindicar sus derechos en Estados Unidos, trabajaron en esa dirección, y hay algunos académicos a ese esfuerzo le llamaron wokeista. Efectivamente, en Colombia hay un grupo importante de personas que califican a ese esfuerzo de wokeista, ¿de acuerdo? Y le pido a la profesora Mónica Godoy que no mezcles otros problemas que tienen otros profesores. Venga. Que tienen que resolverlos. Qué bueno que usted, como aspirante a la rectoría, acude a la profesora. Profesora Mónica, ¿quiénes han utilizado el concepto de wokeismo para señalar a los movimientos feministas en los Estados Unidos? Bueno, fue un concepto que nació de los movimientos sociales como un despertar, pero que luego posteriormente fue utilizado por grupos reaccionarios, como estos grupos que se han creado al interior de la Universidad Nacional, de profesores que están siendo investigados o cuestionados por violencia de género, para descalificar las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y también desconocer las luchas raciales y de inclusión de migrantes y de diversidad sexual y cultural. Y es un concepto que ha utilizado la ultraderecha, racista, misógina, estadounidense, para ridiculizar las luchas de los movimientos sociales. Entonces, sí es muy diciente que este profesor utilice ese concepto para demeritar las denuncias. Creo que es evidente en esta discusión que es un profesor que no tiene ni el nivel académico y sobre todo no tiene la ética que se necesita para ocupar el cargo de rector. Yo lamento mucho que el sistema disciplinario deje impunes a personas que no tienen estos dos cuestionamientos. Sí. Sería bueno que el señor nos explicara por qué salió de la UIS, los motivos que se dieron contra su salida de la UIS, porque yo tengo testimonios de estudiantes de esa época que sufrieron presuntos acosos sexuales de su parte. Entonces, es un profesor que no tiene ni la honestidad académica, ni el conocimiento político, ni menos la formación ética para manejar la principal universidad del país. Profesora Mónica, mire, yo le agradezco su ilustración, es que me toca hacer el corte de las 2 de la tarde.
Le agradezco la explicación que, oh sorpresa, un académico que quiere ser rector de la Universidad Nacional no fue capaz de dar sobre el concepto que él mismo utiliza. Eso es más o menos como si yo profesara una fe, hablase de ella, pero no supiera explicarla, o peor aún, no supiera cuáles son los preceptos que esta misma maneja. Profesor Cetré, le deseo mucha suerte en su aspiración, y recuerde usted que a veces no está bien estigmatizar a las personas por la forma en que piensan, así uno no esté de acuerdo con ellas. Y cuando usted habla de wokeismo para referirse a las feministas, créame que las está estigmatizando, así usted no lo considere. Le deseo una buena tarde y mucha suerte. ¿Puedo cerrar mi participación? Adelante. Mire, Juan Pablo, da tristeza a qué nivel llega el racismo en Colombia. La profesora Mónica Godoy dice que no tengo la capacidad académica. ¿Cuáles son los requisitos académicos adicionales que debo tener? Me pregunta por qué salí de la UIS. Renuncié a la UIS porque hice una denuncia por malos manejos, profesora Mónica. ¿Racismo? Sí, ¿Dónde está el racismo? Es un comentario racista, que no tengo la preparación académica. ¿Cuál? Ese es el discurso. ¿Cuál, profesor Cetré, cuál? Profesor, por favor, ¿cuál? Dígame por qué no tengo la preparación académica para ser rector. ¿Por qué? No, pero ¿dónde está el racismo? Perdóneme. Porque Es que, eso se llama racismo subliminal. ¿Sí? Los afros no pueden tener ningún cargo. Y mire, y tan atrevida, a usted, a las muchachas, a las estudiantes no. Profesor, eso lo está diciendo usted. A llevar a la fiscalía, profesor, para que me demuestre por qué me corrieron de la UIS. Yo renuncié a la UIS. Bien. Yo fui quien renunció a la UIS. Bien, bueno, listo. Al señor candidato, muchísimas gracias. Buena tarde, señor Calvar. Igualmente le deseo. Igualmente, rector, mucha suerte en su candidatura. A la profesora Mónica también, muchísimas gracias. Andrea, nos fuimos.